Miedo a lo desconocido. Porteña Paranormal. Por La Porteña Radio. Escuchanos en www.laporteradio.com.ar. Y comenzando con el contenido de relatos e historias de nuestro programa, convocamos en esta primera parte a Iván González, especialista de temas del universo, que nos va a hablar de la Hermandad Blanca, la Teocracia de Luz. Bienvenido, Iván. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Augusto? ¿Cómo es esto de la Hermandad Blanca, que ya nos contaste en el programa pasado, pero la Teocracia de Luz, qué significa eso? Bueno, Hermandad Blanca habíamos hablado que era la suma de todos estos supervivientes y sus descendientes, y que también se fueron anexando diversas vertientes que hacen al conjunto. A través de distintos lugares de poder hemos visto que hay historias sobre los denominados naufragios estelares, como fue el caso que nombramos a Erx muy someramente, que se sitúa en el Valle de Punilla, en la provincia de Córdoba, y que su sigla, a través de Ángel Cristo Coglanis, fue Encuentro de Remanentes Cósmicos Sideral. Esa es una de las vertientes. La otra en los supervivientes. La otra, que también habíamos comentado, era de la Hermandad de la Mano Roja, aquellos que saludan con la mano en alto, ellos que dicen Jau, que los conocemos, que lo vemos en tantos lugares, que son los Hopi, los Lakota, los Cherokee, ¿sí? Son los de piel roja porque sus ancestros provenían de la zona del Pacífico Sur, ¿sí? Sí. Las distintas vertientes. Toda esta suma y estos genes que provienen de deportaciones, naufragios estelares, de supervivientes de antiguas culturas y demás, hacen a esta hermandad o logia o fraternidad blanca. ¿Y por qué llamamos Teocracia de Luz? Teocracia significa que es un grupo de seres que comparte un sistema de creencias. Se dice que estos seres que están de manera intraterrena, en el cual cada uno de estos enclaves a lo largo y a lo ancho del planeta también son bases de seres del cosmos. Dicho de otra manera, para los seres del cosmos operan como bases, para la Hermandad Blanca operan como sitios donde se realizan tareas desde oración en lugares que se utiliza geometría sagrada, hay cúpulas de luz, hay plantas, hay diversas actividades e inclusive también podemos ver la última oleada, por así decirlo, donde están los originarios, donde están incluidos algunos chamanes, y hay los iniciados que figuran en diversas mitos y leyendas, inclusive que figuran en pinturas, que estarían siendo parte también de esta hermandad de luz, esta Teocracia de Luz, esta hermandad blanca. ¿Por qué blanca? Bueno, porque ellos visten por lo general una túnica alargada y cuando se aproximan están en estado de suspensión. Se lo ha visto en bosques, se lo ha visto en diversos lugares, se lo han podido fotografiar como si fuesen espectros de luz que vienen. Y ellos, según este relato, e inclusive las crónicas españolas figuran, atesorarían información desde los orígenes de la Tierra. ¿Sí? Así como vemos el caso donde han habido diversos objetos de poder también en codicia, como ha pasado en su momento con el nazismo, que ha querido también ir husmeando y tras las huellas y los rastros de estos objetos de poder, como nombré en su momento el simiwinki o bastón de mando, que tanto suena en Capilla del Monte, este caso de que estaba en poder de Orfelio Ulises y que Orfelio Ulises, aquel terrateniente, se lo brindó a Terrera en su momento. Todas estas historias que se entretejen entre nativos que tienen
elementos de poder que son de origen volcánico, elementos que son de esta hermandad blanca que utiliza la geometría. Ahora, todo suena muy lindo y alguien me dirá, todo es muy hermoso. ¿Y qué pasa si alguien quiere empezar a contactarse con estos seres? Uh-huh. Y aquí hay dos hermosas vertientes al respecto. Una es la espontánea. Decimos, mira, conozco un lugar que se relatan algunas historias particulares, ¿te parece ir tal lado? Y somos un grupo y vamos. Otra es la dinámica del contacto, que ahora voy a tratar de describir muy brevemente. La primera, si nosotros estamos con el auto, decimos, bueno, vamos a parar en algún lugar que nos llame la atención, por ejemplo, no sé, Tafí del Valle, en Tucumán, uh-huh. O vemos algún sitio donde hay relatos, donde hay pictogramas, o sea, pinturas rupestres llamativas, como es el caso de Cerro Colorado, donde en Córdoba, en la provincia de Córdoba, Argentina, donde hay pictografías, donde muchos pueblos dicen, bueno, ellos estuvieron tomando plantas alucinógenas, tal vez han estado delirando, como me ha pasado del mismo relato en Talampaya, el Parque Nacional Talampaya, cuando dicen sí, porque tomaban peyote y estaban en un estado alucinógeno, y vos decís, ¿pero vieron gigantes? Uh-huh. ¿O vieron este objeto de alguien con más de 5 dedos? Hay algo muy llamativas, hay formas de naves. Entonces esos lugares ancestrales y considerados por las culturas sagradas, cuando uno asiste, si bien uno puede ir en calidad de turismo, decir, bueno, leo antes del lugar, acudo con mis amigos al lugar, si uno va en calidad de turista, lo más probable es que no ocurra nada. Uh-huh. ¿Sí? Que uno va, lee un poco, no pase absolutamente nada. Ahora, si uno va con una condición más receptiva, de escucha, de ver con calma y hasta hacer prácticas. Hay una práctica, por ejemplo, de estar reunidos en círculo y pedir de proyectarse al lugar, y como hablamos anteriormente, el cuerpo astral puede desprenderse y viajar al interior, a la base de un volcán, a la base de una montaña, y uno puede ser recibido principalmente primero por los guardianes, custodian estos sitios que son etéricos, que uno los ve, y después poco a poco, conforme uno ni se fascine ni tenga miedo, uno va a ir como superando puertas. Me recuerda también un poco al relato de Perséfone en el inframundo, cuando la van a buscar y la madre de Perséfone ya tiene que superar 7 puertas hasta poder encontrarla en lo profundo, ¿no? Por eso es inframundo, sí. O sea, lo que está debajo del mundo. O sea, que este relato, si lo tomamos a este concepto, que si uno puede ir poco a poco aclimatándose, y por eso las prácticas como la de meditación simplemente sirve para sensibilizar. Primero hay que hacer una protección, el grupo hace una protección y después hace una práctica de proyección. Poco a poco hay una serie de avales, apoyos. Los apoyos se aproxima, por ejemplo, un animal. Algunos consideran que hay animales de poder en algunos lugares, como, no digo que aparezca un leopardo y no haga nada, digamos, ¿no? Pero pueden aparecer pájaros alrededor del grupo, puede también suscitarse el viento, que haga como una serie de remolinos mientras se hagan prácticas de evocar, mantralizar, ¿sí? Y uno empieza a sintonizarse con el lugar. Esa serie de sucesos son como abrir las puertas de Perséfone, como decía en este caso. O sea, se están dando, ¿sí? Sí, estas puertas de luz que conducen a estos retiros interiores tan maravillosos. Así que esa disposición y esa entrega, si bien uno puede ir en calidad de turista, pero hace esas prácticas, tal vez se puedan abrir esas puertas interiores que conducen por proyección a esas puertas de estos retiros interiores. ¿Cómo figuran en los libros? Retiros interiores, santuario de luz,
retiros de la Hermandad Blanca. ¿Por qué retiros? Porque están alejados del bullicio, están alejados de ciudades, están en lugares de difícil acceso, lugares montañas altas o algún volcán en particular, lugares donde se necesita que, como dice en las escuelas de turismo, que el peregrino, discípulo o probacionista, que es cuando uno empieza a testear estas leyes cósmicas que tal vez la vemos en otro capítulo, o sea, esta de que todo es causa y efecto, de que todo vibra, que los cita el Kybalion, estas leyes espirituales maravillosas, se cumplen en estos lugares. Estos lugares lo que hacen es simplemente despejar lo que somos. Si nosotros venimos muy cansados y venimos de muy mala gana, lo más probable es que no pase absolutamente nada. Sí. Si estamos bien descansados, si llevamos una disciplina naturalizada, no una disciplina que uno realmente te genera una rigidez, digamos, ¿no? Si una disciplina con cierta plasticidad y esa entrega, ¿sí? Hay personas que inclusive ayunan, bueno, puede ser, digamos, si todo sirve para estar tranquilo y quieto, se pueden suscitar, y también pueden haber proyecciones de los originarios que están dentro de esa Hermandad Blanca, o alguno de los guardianes del lugar, o a veces pasa que el grupo acampa en alguno de estos sitios. Estoy hablando de selvas, montañas, estoy hablando de lugares naturales donde se necesita inclusive un equipo expedicionario o un especialista que sepa hablar en lenguas nativas. Los nativos también van a hablar sobre estos moradores de luz, sobre estos guardianes de luz. Tienen montones de nombres. Los yamanes tienen esa facilidad para poder comunicarse con esta Hermandad Blanca porque son puentes también. No solamente puentes entre el cielo y la tierra, porque ellos también pueden hacer lo que se llama atmosferoquinesis. La atmosferoquinesis, y aquí hago un paréntesis, es una práctica que a través de esa administración y conocimiento de las energías se puede generar una lluvia, por ejemplo. Eso es atmosferoquinesis. Sí. Estas habilidades psíquicas que tienen estos chamanes, que un grupo expedicionario que lo hay un montón y lo hubo mucho, como esto de buscar ciudades perdidas, la ciudad dorada, la ciudad de los Césares, la ciudad perdida de Zeta que estaría en Brasil, o también tantas otras que se han pretendido buscar. El caso de Percy Fawcett, por ejemplo, fue un caso muy conocido. O sea, han habido exploradores que han querido corroborar no solamente antiguas culturas o protoculturas, sino también el relato de los nativos que dicen que hay seres lumínicos en estos lugares especiales. Lugares que hace que un lugar sea de esta manera, o tal vez especial será ensalzador, digamos, ¿no? Como que lo enaltece el concepto, pero realmente son lugares muy particulares. Sí. Lugares donde nos han tenido diversos grupos que, como son una suerte como de embajadas, ¿sí? Porque como están estos objetos luminosos anómalos que lo emplean como bases, y esta Hermandad Blanca que lo utiliza como lugares donde realizan no solamente prácticas, sino inclusive hay mensajes donde dicen que en caso y en condiciones que la humanidad se encuentre en cierto peligro, también estos retiros pueden servir no tanto como bunkers, no tanto como de que la población vaya a estos sitios, sino de asistir con alimentación. Eso lo han nombrado. Sí. Entonces, la primera línea, como decía, es decir, a ver qué pasa. Ajá. La otra es ir sin expectativas, ¿sí? La otra línea es los grupos de contacto. Los grupos de contacto pueden recibir un mensaje en el living de la casa, o hacen en un lugar de camping que sea próximo, y empiezan a recibir mensajes y después piden avales, y hay luces determinadas en los cielos donde dicen ok, serían los seres del cosmos. También chequean a través de aplicaciones que no sean ni la Estación Espacial Internacional, no sea
por ejemplo, el caso de un satélite. O sea, tratan de descartar que no sean dentro del catálogo conocido, aeronáutico, astronáutico y ultraterrestre, como el caso de los meteoritos, el caso de asteroides o el caso de las lluvias de meteoros, que son a mes calendario. O sea, todos los años hay lluvias de meteoros. Sí. Como en este caso que tenemos las Oriónidas, ¿no? Ese es uno. Así que bueno, ese es otro caso. Y en este ejemplo también puede pasar algún tipo de espectro lumínico o sentir que hay pasos alrededor de las carpas cuando se van a dormir. O sea, hay apoyos de luz en este caso. Hay apoyos positivos donde ellos dicen, bueno, podrán acudir a tal lugar en tal fecha, podrá haber una experiencia, se podrán proyectar al lugar y podrán recibir una información de los orígenes del Tierra que conservan estos seres. Sí. Que como dijimos, esa información procede, como en nuestro caso, como nosotros también tenemos un campo electromagnético que rodea al ser, la Tierra también lo posee, y ellos, como la radiación de alrededor del planeta se encuentra atentada por los rayos cósmicos y solares, ellos guardan anchas y además uno puede accesar a estos lugares. Bien. Inclusive, como estos seres también dialogan con los seres del cosmos, a veces se pueden ver algún tipo de base bastante grande donde se ven naves. Ah, sí. Si ven estos lugares, a veces hacen prácticas y se ven luces detrás de cerros, se ven objetos blancos que en la ufología se ven como caneplas. Las caneplas son la exploración de las propias naves que van testeando cómo están los testigos. Vuelan de a pares también muchas veces, o vuelan de a bares, se desprenden y regresan. Uno ve como que regresan a la nave, o también como que desaparecen de la percepción visual. Así que esto es, a grandes rasgos, todo lo que puede ir ocurriendo, ¿sí? Y algo maravilloso que ocurre también en estos lugares, siente que lo conoce. Y uno empieza a tener inclusive recuerdos de anteriores vidas pasadas en estos lugares. Una selva, o que fue, no sé, un inca, o que fue un aborigen quilme de los quilmes, o que fue un comechingón. Por ejemplo, en mi caso yo soy descendiente de comechingón. Ah, mira. Por parte de mis abuelos. Así que sí, tengo ese linaje. Claro, claro. Y yo no sabía, pero las primeras veces de chico cuando fui yo sentía una emoción muy grande de ir a algunos lugares que eran de reserva de los comechingones, y no sabía, y probé agua y me encantaba y me conectaba mucho con la naturaleza, y fueron de mis primeras experiencias, digamos, más telúricas, ¿no? Más de bien de la tierra. Después vinieron las otras más por así decirlo, pero prácticamente siempre basado en muchas, que primero hay experiencias en su habitación, luego experiencias en la naturaleza, y después sí experiencias más abarcativas y más cósmicas. Eso lo he visto como un parámetro, ¿no? Como una suerte de Iván de comprensión. Ajá. No todas las personas tenemos, digamos, ascendencia en alguno de estos pueblos, digamos, de la Hermandad Blanca. Mirá, de hecho uno se puede hacer un análisis de genoma, y tal vez uno dice que no desciende de tal lugar, y lo que hacen en este análisis de ADN puede sorprenderte muchísimo. Vos decís, pero tengo ADN de, no sé, de los mongoles, y yo no sabía así, y está en tu ADN. Claro, claro. Y es impresionante. Actualmente se puede hacer eso. Sale un dinero de ya, pero uno puede ver secuenciaciones de diversas culturas en el planeta. Claro. Es un estudio científico que se hace. Y estas poblaciones tienen un diálogo profundo, poco conocido. Un diálogo que mayormente es de boca a oídos. Hay muchos mitos, muchos relatos,
no es tan sencillo que muchas veces un chamán hable. Y ahora escuchamos la segunda parte del segmento de Iván González. Sigue desarrollando la Hermandad Blanca, Teocracia de Luz. Iván, ¿y hay alguna explicación científica, digamos, a estos espectros, a estas apariciones en estos lugares especiales? Digamos, ¿hay alguna explicación en nuestro básico mundo 3D, en nuestras teorías relativistas o cuánticas? No, lo que se trata de dilucidar prácticamente es, primero se hacen análisis topográficos. Por ejemplo, actualmente existe una tecnología que se llama LIDAR. Lo que hace esta tecnología es, a través de una serie de escaneos en altura, se pueden establecer estructuras que inclusive están debajo de varios kilómetros de tierra o debajo de un área boscosa, o sea, de un área de muchos bosques, sí, como fue el caso que se han estudiado en México, en Guatemala, para ver si hay estructuras piramidales que sean mucho más anteriores de las clasificaciones que tienen las culturas. Las culturas, las mexicas, tienen periodo clásico, tardío, y etcétera, etcétera, y muchas veces se encuentran estructuras que a veces corresponden con uno de estos periodos, y se trata de buscar qué estructuras más hay. A veces se ha encontrado, inclusive pasó casos donde hay deforestación en Brasil, por ejemplo, sí, y se han encontrado estructuras que no responderían a las culturas del lugar, por ejemplo. Claro. Ha pasado eso, o encontrar algún tipo como de anagramas o geoglifos que son llamativos o no contrastan con lo oficial. Ahí viene lo maravilloso. O megalitismo que no responde, o como acaba de pasar en el día de hoy, que se encontraron pictogramas en Australia, sí, con seres gigantes que tienen 6 dedos. Casos que han ocurrido en otros lugares de la Tierra. Sí. Y claramente tenemos una historia muy vasta, que conocemos poco, que muchos de los investigadores tratan a veces de obviar, o a veces dicen, bueno, habrán sido los nativos que alucinaron y hicieron estos pictogramas porque, bueno, había plantas cercanas y lo hicieron de esa manera. Sin embargo, cuando muchos de los investigadores hacen esas mismas prácticas, ellos dicen, no estábamos en estado de alucinación y no vimos eso. Claro. Nosotros pudimos confirmar que no eran parte de alucinaciones. Hubo una expansión que se generó de la glándula pineal y nosotros en otros estadios pudimos ver esa otra historia. Eso es maravilloso. Porque una cosa es un chamán, que a veces se lo subestima, y otra cosa es cuando los propios investigadores hacen esas prácticas y esa inducción los lleva a conclusiones que van más allá de esa historia oficial. Eso es maravilloso. Claro. Y cuando además se incluyen tecnologías que empiezan a estudiar estas regiones, inclusive que se hallan estructuras muy, muy llamativas, es maravilloso eso. Sí, la verdad que es algo tan vasto, ¿no? Además, estoy pensando en tantos millones de años que ha habido de historia de este mundo que ha sido habitable. Recordemos que hace 60 millones de años estaban los dinosaurios y el hombre se habla de decenas de miles de años atrás nada más. ¿Qué ha pasado en el medio de todos esos millones de años, no? Exacto, y no solo eso. Además, por ejemplo, se han encontrado dinosaurios con humanos. En Estados Unidos hay casos donde se han encontrado que dicen, bueno, habrá sido un error o será parte de otro peligro. Siempre se lo trata de negar, pero han habido estos casos donde también la historia oficial empieza a tambalear por algunos lados. Sí. ¿Cuánto quedará todavía por descubrir, también, no? Claro. Hace poco encontraron huesos en México. Encontraron todo un cementerio porque eran parte de una trampa que le hacían a estos mastodontes, así que hay de todo por allá. Claro. O sea, hallaron en cuevas supervivientes
del mismo periodo donde estábamos citando, entre los 15.000 y el 10.500. O sea, supervivientes que cuando el mar asciende, ellos lograron poder refugiarse. Sí. Es maravilloso lo que uno empieza a gastar. Y además que esos lugares están envueltos siempre de una atmósfera de relatos, de que hablan de supervivientes. Los Atlantes de Tula están por allí en México. O sea, hay muchos relatos de estos supervivientes. Están desperdigados por todo el planeta. Claro. Están desperdigados por todo el planeta. Totalmente. De Brasil, uno donde describe sus ancestros, cómo fueron aquellos supervivientes. Sí. Pedra do Ingá se llama el lugar. Es una historia típica, pero una historia que además de poder documentarse y de que las actuales tecnologías puedan decir, bueno, hay estructuras que no contrastan con lo oficial. Por ejemplo, en la década del 70, que fueron a la Amazonía peruana y encontraron una serie de estructuras. En esa también hay otro mito por ese lugar donde está la ciudad perdida, la ciudad dorada del Paititi, que tanto hablaban los incas. Ahí hay un caso. Nosotros en la Argentina tenemos el caso de las presuntas ciudades de los Césares. O sea, hay mitos donde hay esas ciudades, para algunos que estarían en otro estado dimensional, o sea, entre dimensiones físicas y no físicas, o que estaría debajo de la tierra aquella ciudad. Y aquí nuevamente la descripción de seres luminosos, seres físicos, seres que no son físicos, del cosmos. Este mismo relato se repite en Estados Unidos, hablando por ejemplo en Monte Yasta, se repite, puedo citar un montón, se repite en Ecuador y hablan los aborígenes Shuar, por ejemplo, con la cueva de los Tallos, y así una cosa tras otra, que se viene repitiendo. Y cuando se hacen estas prácticas, que se hacen proyecciones al lugar, no solamente se confirma, sino que además muchas veces la persona empieza a tener recuerdos vívidos de otras existencias allí. Claro. Y ahí es una expansión de conciencia sin precedentes. La Hermandad Blanca, la Teocracia de Luz, es el tema que ha tocado Iván González en el día de hoy. Para aquellos que estén interesados en conocer más detalles, en meterse en los laberintos de todo este relato, ¿cómo pueden ubicarte en las redes sociales, Iván? Bueno, estoy en Facebook a través de Iván González, estoy en el grupo de Facebook a través de Contacto Interior, con una portada con personas meditando en un domo anaranjado. Estoy como Contacto Interior Iván González en Instagram, y estaremos poco a poco publicando las entrevistas que estamos realizando con todo gusto y placer. Iván González, investigador de fenómenos del universo, ovnis, temas espirituales, astrología, numerología, esoterista, este segmento que tanto interés concita y despierta en nuestro Porteña Paranormal. Iván, muchísimas gracias. Ha sido un gran placer una vez más.